Listo, buenos días o ya buenas tardes, compañeros. Nosotros el día de hoy les vamos a presentar a ustedes el mantenimiento periodontal. Entonces, pues antes de nosotros empezar a hablar de lo que es como tal el mantenimiento periodontal, entonces tenemos que hablar de lo que es una terapia inicial que va a la causa, que estaba enfocada pues a la enfermedad periodontal, que entre esas tenemos lo que es la gingivitis, la periodontitis, la mucositis y la periimplantitis. Entonces, tenemos que la salud gingival es asociada a lo que es un infiltrado inflamatorio histológica, o sea, que tiene una respuesta al huésped relacionado con la hemostasia. Pero aún así, para este no existen signos como inflamación. En esta encontramos lo que es ausencia de sangrado, ausencia de bolsas, ausencia de eritemas, pérdida de inserción o pérdida ósea. En cuanto a la periodontitis, tenemos que esta como característica principal, pues lo que tiene una pérdida de soporte en los tejidos periodontales debido a la inflamación que se presenta alrededor pues, del tejido. Y habitualmente se presenta o se conoce o se caracteriza como la pérdida de inserción. Sabemos que pues, para todas estas enfermedades requiere lo que es un tratamiento. Entre esos tratamientos son más comunes conocemos lo que es el raspado y el alisado a campo cerrado y también conocemos el raspado y alisado a campo abierto. Pero muchos de nosotros no conocemos la importancia de saber qué sigue después de cuando se ha realizado la terapia inicial. Entonces, como tal, aquí entramos en materia de saber qué es como tal el mantenimiento periodontal. El mantenimiento periodontal es una práctica que se evalúa, lo que evalúa el resultado a la terapia inicial, ya que pues con esto producen mejoras como tal del tejido. Según la Asociación Americana de Periodoncia, el mantenimiento periodontal es una extensión de la terapia periodontal activa que se realiza en intervalos seleccionados para ayudar a los pacientes periodontales a mantener lo que es una salud bucal. También conocemos diferentes términos que ustedes lo pueden encontrar en los artículos, que se conoce también como el cuidado periodontal de apoyo, pero este es un término más amplio y este se enfoca a pacientes que previamente se han tratado pues, con enfermedad periodontal. Y también tenemos la terapia periodontal de apoyo, que anteriormente pues, se le conocía como el mantenimiento periodontal, pero, o sea, como les digo, esas las pueden encontrar en los artículos como terapia periodontal de apoyo o mantenimiento periodontal. Y como tal, hoy pues les vamos a hablar del mantenimiento periodontal. Para nosotros poder entrar en materia, primero tenemos que saber la prevalencia en cuanto a nivel mundial. Entonces, tenemos que tanto las enfermedades periodontales como las caries continúan siendo mayores problemas de salud pública tanto a nivel mundial. Las caries, la periodontitis no tratadas pueden tener consecuencias graves y dar lugar a la pérdida dentaria, que 1 de cada 3 personas presentan caries dentales. Que las periodontitis avanzadas es la sexta enfermedad a nivel mundial más prevalente. En cuanto a la población global, más del 10% de las personas presenta periodontitis avanzada. Y pues la periodontitis avanzada es la principal causa de la pérdida de dientes en cuanto a la población adulta. Esto pues en cuanto a nivel mundial. Y ahora vamos a hablar de la prevalencia en cuanto a la enfermedad periodontal aquí en Colombia. Entonces, para nosotros poder saber en cuanto a la prevalencia aquí en Colombia, nosotros investigamos en el ENSAP, que es una encuesta nacional de la salud bucal, en las que se describen las condiciones de la salud, enfermedad, la atención bucal de la población colombiana. Además de que está acerca de lo que es la comprensión que tienen los individuos con respecto a la salud bucal. Entonces, tenemos que en cuanto a la tercera encuesta de la salud bucal, el ENSAP que se hizo en Colombia, comunicó que para todas las formas de enfermedades periodontales como la gingivitis y la periodontitis, hubo una prevalencia del 50.2% de la población. Y en cuanto al ENSAP 4, hubo un aumento de personas que padecen esta enfermedad en todos los rangos de edad, pasando de un 50% a un 73%. Pero sin embargo, la mayoría de estas enfermedades solo van asociadas a lo que son lesiones leves, que se pueden disminuir con una buena atención oportuna.
También en este examen nos clasificaban, nos daban unos porcentajes en cuanto a un rango de edades, en cuanto a la determinación de la periodontitis. Tenemos que resaltar que para cuando se realizó este estudio fue realizado en el 2014, por lo cual pues, en ese momento no se contaban con los diagnósticos que manejamos actualmente. Entonces, ellos se enfocaron para dar unos diagnósticos en cuanto a la periodontitis de Page de la Asociación Americana de Periodoncia. Decían de que para realizar, o sea, recolectar esos estudios, ellos evaluaban lo que era todos los dientes de la boca, a excepción de los terceros molares. Se analizaban 6 sitios por diente y se las realizaban en personas de 18 años y de 20 personas a 79 años. Entonces, para esto se evaluaba lo que era la extensión y la severidad de la inserción clínica. Entonces, para ese entonces la extensión se evaluaba por medio de localizada, generalizada, y sabía que localizada era cuando afectaba el 30% de la boca y generalizada era cuando afectaba más del 30% de la boca. Y para la severidad teníamos si era pérdida leve, pérdida moderada o pérdida avanzada. Que una pérdida leve era de 1 a 2.9 milímetros, que una pérdida moderada era de 3 a 4.9 milímetros y que una pérdida avanzada era mayor a 5 milímetros. Entonces, para este cuadro que nosotros tenemos aquí frente a ustedes, mostrándolos, teníamos que como resultado en el EXAT-4, la mayoría de la población evidencia periodontitis moderada, teniendo un porcentaje de 43.46%, seguida de los sujetos de periodontitis avanzada, con un 10.62%, del 38.20% las personas no presentaban periodontitis y un 7.72% de las personas que presentaban una periodontitis leve. Entonces, como lo dijimos anteriormente, se evalúa lo que era la extensión y la severidad. Entonces, para este cuadro nosotros vamos a ver lo que es la extensión del nivel de inserción clínico en la población de 18 y de 20 a 79 años. Entonces, aquí podemos ver que a lo largo del curso de la vida se percibe lo que es un incremento en cuanto a la extensión y a la severidad de la pérdida de inserción, proporcionado pues con los rangos de edades, teniendo lo que es una extensión del 11.8% a los 18 años y hasta los 79.01% en el grupo de 65 a 79 años. En esta se evalúa lo que es la severidad del nivel de inserción, también en el mismo rango de edad. Se observa que también hay una tendencia, o sea, hay un aumento en proporción con la edad hasta reportar un promedio de 3.16% para el grupo de 65 a 79 años de edad. Para esto ya hablábamos de cuanto a localizada y generalizada. Entonces, al considerar un total de personas, se encuentra que más de la mitad presenta lo que es una extensión generalizada de la pérdida a nivel de inserción, que era del 50.27%, mientras que el 44.2% se presenta una extensión localizada y solo el 4.41% no presenta ninguna pérdida de inserción clínico al momento de lo que la evaluación. Y por aquí, la mayor parte, aquí también evaluamos lo que es la severidad. Aquí, pues lo volvemos a hablar en cuanto a leve, moderada y severa. Podemos observar que hay un aumento en cuanto a todos los rangos de edades, que es del 81.16% que presentan una periodontitis leve. Entonces, pues para todo eso, para tratarlo y saber pues qué tipo de tratamientos manejan las personas, sabemos que son múltiples las razones las que llevan a esta condición. Y pues dentro de ellas se han identificado varias que conducen a la situación. Entonces, en esto se han enfocado en lo que es campañas pues para la salud bucodental, que va dirigido más que todo a la población infantil y escolar. También se han identificado pues, las personas que perciben lo que es la responsabilidad, el cuidado que es individual, pero a pesar de que
se sepa que es individual, muchas de las personas no cuentan con la información que les permita mejorar sus condiciones. Y pues tampoco cuentan con los recursos socioeconómicos como para realizar los cuidados adecuados. Entonces, dentro de los hábitos que nosotros encontramos de cuidado bucal que los colombianos pueden tener para contribuir pues, a su salud bucal, encontramos lo que es una alimentación saludable, encontramos lo que es una buena higiene de la boca, que tengan prácticas de autocuidado y acudir a consulta odontológica como mínimo cada 6 meses. Entonces, como objetivos terapéuticos del mantenimiento periodontal, tenemos que es prevenir o minimizar las recurrencias y la progresión de la enfermedad periodontal. También que prevenir o reducir las incidencias de la pérdida de dientes mediante el control de la dentición y cualquier reemplazo protésico a los dientes naturales. Y que aumentar la probabilidad de localizar y tratar de manera oportuna otras enfermedades o afecciones que se encuentran dentro de la cavidad bucal. Entonces, para nosotros poder saber los intervalos de tiempo en el que nosotros vamos a tratar al paciente para hacerle un mantenimiento periodontal, nosotros tenemos que identificar en qué rango el paciente, o sea, en qué factor de riesgo está el paciente. Entonces, la evaluación del riesgo del paciente, o sea, este nos estigma lo que es el riesgo de la susceptibilidad a la progresión de la enfermedad periodontal. Y es importante como tal determinar los parámetros clínicos que sirven como indicadores tempranos para un nuevo inicio o recurrencia del proceso de la enfermedad periodontal. Es decir, que pueda darle reinfección y pueda seguir la progresión de la enfermedad periodontal. Entonces, dentro de los factores de riesgo, ya conocemos de que algunos pueden ser modificables y no pueden ser modificables. Dentro de los modificables sabemos de que pueden ser intervenidos o que pueden ser controlados para poder reducir el riesgo de iniciación de la progresión de la enfermedad periodontal. Y los no modificables tenemos que son los que generalmente son intrínsecos, o sea, al individuo, que por lo tal pues no son controlables. Entonces, dentro de los modificables tenemos lo que es el tabaquismo, el estrés, los cambios hormonales, tenemos la diabetes, los síndromes metabólicos, las displasias sanguíneas y la edad. Y dentro de los no modificables tenemos lo que es la raza y tenemos el género. Aunque en algunos artículos también podemos encontrar que la edad se presenta como un factor no modificable. Entonces nosotros aquí manejamos lo que es un cuadrito que nos ayuda a clasificar al paciente en qué tipo de riesgo tiene pues, la enfermedad. Entonces lo podemos decir que se encuentra un paciente de alto riesgo, un paciente de riesgo moderado, un paciente de bajo riesgo. Entonces, para decir que un paciente es de bajo riesgo, tenemos que decir que el paciente presenta una enfermedad sistémica, que no es cumplido con sus citas, que presenta un sangrado mayor al 25%, que presenta una higiene oral deficiente, que tiene más de 8 pérdidas de dientes, y que presenta hábito como el tabaquismo, que se fuma más de 20 cigarrillos al día. Dentro del paciente que se encuentra dentro del rango moderado, encontramos que el paciente puede tener enfermedad periodontal, pero se encuentra enfermedad sistémica, pero se encuentra controlada. Que es medianamente cumplido con sus citas, que presenta un sangrado al soltaje del 10 al 25%, que presenta una higiene oral ahí más o menos, que presenta prevalencia de las bolsas residuales de 5 a 7 bolsas en 4 sitios, que en cuanto a la pérdida de dientes, presenta de 5 a 7 pérdida de dientes, y como el hábito de tabaquismo puede ser esfumador o puede ser que fuma menos de 20 cigarrillos al día. En paciente de bajo riesgo, este presenta lo que no tiene enfermedad sistémica, es cumplido con sus citas, presenta un bajo porcentaje de sangrado al soldaje y tiene una buena higiene oral. Entonces, aparte de la tabla anterior, también nosotros contamos con diagramas que nos ayudan a clasificar al paciente y también definir los riesgos de intervalos en cuanto al procedimiento del mantenimiento, utilizando lo que es una combinación de factores en un diagrama que se le conoce diagrama de riesgo multifactorial. Entonces, en cuanto al número de factores de riesgo, este puede variar. El diagrama se puede presentar de 5 a 6 vectores. Y aquí nosotros podemos observar que hay una tabla que nos ayuda a clasificar
el paciente de alto o bajo riesgo, teniendo en cuenta lo que es una puntuación de eje. Aquí lo podemos observar. Y también, en cuanto a la puntuación de eje, se miden los factores como el sangrado al sondaje. En cuanto al nivel de inserción, que sea más de 5 milímetros en diferentes sitios, que presente pérdida de dientes, que presente un porcentaje de pérdida de hueso y fumar pues cigarrillo en cuanto al paquete por año. Entonces aquí nosotros tenemos como tal el diagrama que nos ayuda a visualizar y cómo manejar al paciente. Entonces en la primera gráfica nosotros podemos observar, entonces aquí en la primera gráfica nosotros tenemos que el paciente en cuanto al BOP se presenta lo que está como en un, ¿cómo le decimos? Está como en un anillo, no sé si ustedes pueden observar ahí. En cuanto a las rayitas, o sea, que discriminan en cuanto al BOP, el sondaje, la pérdida de dientes, la pérdida de hueso, esos son los vectores, las rayas. Y los, digamos así, los anillos nos van indicando el nivel en cuanto al eje, si digamos que es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros aquí podemos ver que en cuanto al BOP, el paciente está en un eje 5. Entonces, nosotros aquí en la cuadra podemos observar que en cuanto al sangrado, para decir que el paciente está en un eje 5, es porque tiene un sangrado al sondeo de más del 36%. En cuanto al sondaje, podemos observar que el paciente se encuentra en un eje 4. Y según lo que la tabla nos dice, en cuanto a la profundidad del sondaje, que son mayores a 5, decimos que el paciente, para decir que está en 4, tiene que tener esas profundidades de mayor a 5, está entre 8 y 9 sitios de los cuales presentan esas profundidades, o sea que son mayores a 5. En cuanto a la pérdida de dientes, podemos observar que aquí se observa que está en un eje 2, y como nos dice la tabla, en cuanto a la pérdida de dientes, el paciente lo que tiene es una pérdida de 3 y 4 dientes, para poderlo clasificar en un eje 2. En cuanto al porcentaje de la pérdida de hueso, el paciente se encuentra en un eje 5, por lo cual nos indica que el paciente tiene una pérdida de hueso más al 50%. Y por último, en cuanto fuma cigarrillo, el porcentaje el eje se encuentra en 2. Entonces, para decir que el paciente se fuma, según lo que nos dice la tabla, el paciente se fuma de 40 a 89 cajetillas al año. Entonces, esto mismo nosotros lo podemos decir para la siguiente figura, la que encontramos aquí, en la de aquí. En cuanto a los diagramas, también encontramos en este artículo que es una evaluación de riesgo periodontal en cuanto a la terapia periodontal, es de la Antonetti, de salud bucal y de odontología preventiva desde el año 2003. En la que esas también se evalúan por medio de diagramas, que, como se dice, se evalúa el riesgo del paciente en cuanto a la recurrencia de la periodontitis, en las que ningún parámetro individual pues se desempeña lo que es un papel más importante, teniendo en cuenta que todo se debe evaluar simultáneamente. Entonces, para el siguiente diagrama también se tienen en cuenta los factores que en el diagrama anterior, lo que era el porcentaje de sangrado, lo que era la prevalencia de bolsas residuales superiores a 4 milímetros, lo que era la pérdida de dientes, lo que era la pérdida de soporte periodontal en cuanto a la edad del paciente, presenta lo que es si el paciente fuma o no fuma, y como por último se tiene en cuenta lo que son las condiciones genéticas y sistémicas del paciente. Entonces, aquí nosotros observamos lo que es un diagrama funcional de un paciente de mantenimiento, de los cuales aquí mismo también pues, nos dan los porcentajes en cuanto al sangrado. O sea, es parecido al diagrama anterior, solo que en esta se agrega lo que es los factores sistémicos.
Aquí observamos lo que es un diagrama funcional de un paciente que está en mantenimiento de bajo riesgo, o sea, que es un paciente de bajo riesgo, en el cual se presenta lo que es un POP que se encuentra en el 15%, se le diagnostican 4 bolsas residuales que son mayores a 5 milímetros, ha perdido 2 dientes, el factor OSA en relación a la edad es del 0,25%, no se conoce el factor sistémico del paciente y el paciente es no fumador. Entonces aquí es importante saber, no sé si ustedes logran observar que en el diagrama hay unos anillos que son más oscuros que otros. Entonces se dice que cuando el paciente está dentro o está en el centro, el paciente es un factor de bajo riesgo. Cuando el paciente está, digamos que la mayoría de sus factores están en la periferia, es un paciente de alto riesgo. Y cuando se encuentra como en un intermedio entre lo que es la periferia y el centro, el paciente es un paciente de riesgo moderado. Entonces aquí tenemos también otro ejemplo con un paciente de riesgo medio, en el cual nos dice que el paciente presenta un sangrado del 9%, se le diagnostican bolsas residuales en 6 sitios, ha perdido 4 dientes, el factor OSA en cuanto a la relación de la edad del paciente es de 0,75, el paciente es diabético tipo 1, pero el paciente no es fumador. Aquí observamos otra gráfica en cuanto a un paciente de alto riesgo. Nos dice de que él tiene un sangrado del 32%, se le diagnostican bolsas residuales de mayor a 50 sitios, ha perdido más de 10 dientes, el factor OSA en cuanto a la relación de la edad es del 1,25, no se le conoce lo que es el factor sistémico y el paciente es fumador ocasional. Entonces, para que ustedes tengan o conozcan esto, pues en cuanto a los diagramas, ustedes pueden utilizar en la plataforma de internet un link que se llama PeroTools. PeroTools, no sé si ustedes quieren realizar, ustedes se pueden meter en estos momentos, podemos hacer la actividad en un momentico para que ustedes sepan cuando sepan clasificar, meter los datos, si un paciente presenta un BOP al 50%, tiene 12 bolsas residuales, tiene una pérdida de 2 dientes. En cuanto a la relación de la pérdida de OSA con la edad, es de 0,5, no presenta factor sistémico y el paciente no fuma. Entonces, si ustedes digitan esos valores en el PeroTools, él les va a arrojar una gráfica igual a la que se expuso ahorita anteriormente. Y esa gráfica les va a arrojar en qué nivel de riesgo está su paciente. Entonces vamos a hacer una cosa, todos van a abrir PeroTools, así como ya lo tienen marcado ahí, perio-tools.com, ¿listo? Y van a anotar los datos que ya se anotaron, ¿listo? Tienen 3 minutos para hacerlo, tienen 2, ya se les fue 1, ¿listo? Y el primero que lo tenga, me dice que le arrojó, porque imagino que ustedes tienen el resultado ahí, ¿cierto, niñas? Y vamos a ver si les dio igual el resultado a las niñas, que PeroTools, lo que pasa es que ustedes observan lo que han hablado Karen y Sharon en esta última parte sobre el factor de riesgo y cómo se ha evaluado los factores de riesgo a través de esos componentes de factores que pueden modificar o generar el riesgo. Entonces, obviamente aprovechando el internet se han creado herramientas para que ustedes evalúen esa condición y puedan definir el paciente en qué riesgo está, ¿sí? Entonces, PeroTools es una herramienta buenísima para mantenimiento y para definir su paciente en qué riesgo está y para poder definir intervalos de tratamiento e intervalos de manejo. ¿Listo? Entonces, es una herramienta que yo quiero que ustedes aprendan a utilizar y que les va a servir mucho para cuando estén definiendo en sus casos, en sus diagnósticos, en sus pacientes, ¿sí? Cada cuánto lo tengo que citar, cada cuánto lo tengo que llamar o decir, oh, miércoles, este paciente es de riesgo alto, medio o bajo. Esas condiciones las van aprovechando aquí en esta herramienta que les facilita mucho la vida y obviamente no tienen que ponerse a dibujar los diagramas como estaban ahí, listo, que fue como lo hicieron Lang, Tonetti y los demás autores, pero que obviamente fue lo que abrió la base para crear esta herramienta que se llama PeroTools. ¿Listo? ¿Quién ya tiene el resultado? ¿O nadie pudo entrar a PeroTools?
¿Todavía nadie lo tiene? No, muchachos. Los cogimos a todos por fuera de la casa. Doc, pues yo estoy ahí, pero, o sea, las variables no las veo. O sea, por ¿A la ejemplo, lista? me hablan, ¿Le hablan de qué? por ejemplo, 12 bolsas residuales, ¿sí? Sí. Pero el ítem no lo veo, es eso. O sea, no, lo que Y pasa es que ahí pide también es era la profundidad de las bolsas, y aquí tenemos es que hay bolsas, pero no de cuánto más o menos. Y en Periotools pides como la profundidad de la bolsa. Y me Bueno, dice número de áreas con profundidad, o sea, Proving Depth mayor o igual a 5 milímetros, entonces sería, póngale mayor a 5. sí, por eso, supondría que ahí es donde va el número 12. Entonces, ¿cuánto sería? ¿La Y edad? ¿cuánto sería el número de dientes? ¿Cuánto Por eso, pusieron ustedes de edad, niñas? ¿Cuánto pusimos de edad? Doctor, abajo cuando uno desliza en el link, te pone a llenar unos valores. Los valores que nosotros llenamos para poder arrojar nuestra gráfica fueron estos que les pusimos aquí. A ver, un momentito. Vámonos a aquí. Voy a compartir la pantalla yo un momento, ¿listo? Y lo hacemos desde mi pantalla. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ¿Sí están viendo mi pantalla? sí, señor. Sí, sí, doctor. ahí se ve. Ok, entonces vamos aquí a preciso en el bloqueo. Listo. Empecemos a llenar los datos aquí. Listo. Digámosle, no sé, Falcao García. Edad, entonces, ¿cuánto ponemos de edad o cuánto pusieron de edad aquí, niñas? Doctor, 40. Date es fecha, 8 de junio. Ok, bien. Abajo Bien. En age, si es la edad. Entonces, 40. 40. 40 años. ¿Número de dientes o implantes cuántos tienen? Aquí está. Ninguno. En implantes pusimos 0. Pero también de dientes. Pues se supone que ha perdido 2. No sé si cuente también Pérdida de las dientes cordales. 2, o sea que... No, Son 28 30. y excluimos las cordales. Si se excluyen las Señor. cordales serían 26. 26, Sí, 26. 26. Listo. Número de sitios por diente o implante. Cuando hace número de sitios por diente o implante, es a los puntos que ustedes evalúan cuando hacen el sondaje. ¿Sí? Y cuando usted evalúa mesial, centro distal, por vestibular y por lingual. Entonces, número de sitios evaluados, 6. ¿Ok? Número de EOP, ¿cuánto fue que les dio? 50%. 50%. Listo. Doc, pero ahí no podría poner 50. ¿Qué? Ahí tendría que poner la mitad de 156 para que le dé el 50%. Porque está contando es por superficie, ¿me entiende? ¿La mitad cuánto es? Ah, 78. 78. Sí, señor. ¿Cómo sé que somos odontólogos? Número de sitios con profundidades al sondaje mayor a 5 milímetros. Entonces ellas pusieron que 12 sitios, 12. ¿cierto? Mm. Listo. Número de dientes perdidos, ¿cuántos pusieron? 2. 2. 2. Listo. Porcentaje de pérdida ósea alveolar, ¿cuánto pusieron? 0,5. Pero ese 0,5 no va en porcentaje. Sería el Sí, 5%. exacto. Sería Multiplíquelo por 100. 5%. Bueno, exacto. Aquí hay que colocar el porcentaje de pérdida ósea. ¿Listo?
el porcentaje. Ese 0.5 que usted les dio fue que ustedes sacaron aquí el porcentaje sobre la edad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí cuando yo ponga el porcentaje en este punto, automáticamente me va a dar ese rango de porcentaje sobre la edad. ¿Listo? Entonces aquí hay que colocar un porcentaje. ¿Listo? Entonces pongámosle un valor de porcentaje de pérdida ósea. X. Pongámosle 15% si quieren. ¿Les parece? 15% de pérdida ósea. ¿Condiciones sistémicas tiene el paciente, sí o no? No, No presenta y tampoco. No presenta. Me dicen que no es no fumador, ¿cierto? no. No fumador. Listo. Entonces miren aquí ya los datos que me está arrojando. ¿Listo? Me está arrojando que es un paciente de riesgo alto. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está aumentando el riesgo en este paciente? Me lo está aumentando el sangrado y la profundidad al sondaje. La presencia de zonas con profundidad al sondaje y el sangrado me generan que este paciente tenga un punto de riesgo alto. Entonces le dice a usted que es un paciente de riesgo alto. ¿Ok? Luego le dice que la recomendación es que esté atento a los factores modificables. ¿Listo? No los están afectando mucho, pero lo tiene que modificar. Tiene que estar atento en esa condición. Y aquí le dice, ¿listo?, que para personalizar los intervalos de tiempo vaya a esta nueva herramienta. Lo que pasa es que antes, ¿listo?, PerioTools le decía a usted intervalo de tiempo cada tanto. ¿Listo? Pero le está generando a usted, le está diciendo aquí esta herramienta es el riesgo en su paciente. Le está diciendo, mire, pilas, tenga cuidado que con los datos que usted me dio es un paciente de riesgo alto, ¿sí? ¿Por qué lo consideran ellos un paciente de riesgo alto? Por la edad. Es un paciente joven con mucho sangrado y con mucha profundidad al sondaje o con presencia de profundidad al sondaje. Si yo le aumento los sitios, obviamente eso va a aumentar que el riesgo cada vez sea mayor. Si yo le disminuyo los sitios, pongámosle 3, y disminuimos el sangrado, miren nomás, al disminuir el 3, miren que al disminuir la presencia o la cantidad de sitios con sondaje, cómo ese paciente me cambió de un riesgo alto a un riesgo medio. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que ese paciente con esa alta edad, perdón, con esa edad promedio, porque es un paciente joven, 40 años es mitad de vida, ¿sí? Si usted está hablando de que el promedio de vida de su población es de, ejemplo, 75, 80 años, listo, va a estar en 40, va a estar en la mitad de la vida, al tener un porcentaje de sangrado alto, sin bolsa, es un riesgo medio, pero que si usted sube la cantidad de bolsas, listo, o la cantidad de sitios presentes, obviamente va a hacer que el riesgo de su paciente incremente y sea más alto, ¿sí? Y cómo estos factores y estas condiciones van variando o van modificando, ¿listo? Ven que yo quiero hacer un ejercicio, quiero ver una cosa, a ver qué pasa aquí, ¿listo? Igual con la edad me lo mantiene alto, pero miren que me genera esa condición de la presencia de sangrado y presencia de bolsas, me genera un riesgo alto en mi paciente o una condición de riesgo alto en mi paciente. ¿Listo? Igual aquí me lo sigue dejando alto. Listo. Aquí ya me lo baja. Miren que la condición de la presencia de profundidad al sondaje genera un cambio o genera una condición que eleva al paciente de una vez a una condición de riesgo alto. Y que si usted empieza a cambiar factores como es este, cigarrillo lo sube a alto. Si le cambia la condición a fumador ocasional, lo baja a riesgo. Entonces miren que el cigarrillo se comporta como un factor que genera un mayor riesgo en esa condición. Si le pone una condición sistémica, miren cómo cambia el paciente. Listo, y miren cómo va modificando o generando ese cambio en el riesgo del paciente. Si el paciente tiene una pérdida ósea mayor, listo, miren cómo va cambiando y cómo va variando esa condición. Si le pongo aquí 40 años, va a aumentar. Listo. Miren cómo aumenta y miren cómo cambia. Miren lo que hablábamos muchas veces en clase aquí con Bogotá por lo menos. Miren la pérdida ósea en un paciente de 40 años donde pone el riesgo al paciente. Mientras miren que la edad, si yo le subo la edad al paciente, a ese mismo paciente con esa misma pérdida ósea, miren a donde me baja el riesgo al paciente. ¿Listo? Aquí el paciente está en riesgos por otras condiciones, pero miren cómo la edad empieza a jugar ese rol de relevancia o importancia cuando estoy
generando esa condición de evaluar o definir un riesgo. ¿Listo? Entonces esta herramienta, como les digo, ténganla presente y utilícenla mucho para definir sus mantenimientos. Cuando tengan ese paciente, ¿listo?, el que ustedes están revisando, le aplican esta herramienta y les va a establecer si su paciente es un alto, bajo, listo o moderado riesgo dentro de la condición de lo que usted está estableciendo o quiere establecer como mantenimiento periodontal. ¿Listo? Miren que el sangrado, por bajito que sea, se los viene dejando en ese nivel. Yo creo que un sangrado del 5% me lo baja, me lo sigue dejando arriba la profundidad del sondaje. Bajémosle. Listo. En lo que yo tengo que tener para que un paciente disminuya ese riesgo. O sea, tengo que tener condiciones más cercanas a la salud. Ese paciente que ustedes siempre van a tener con compromiso periodontal va a tener esa condición de riesgo. Entonces, cuidado con PerioTools. PerioTools es una muy buena herramienta. Listo, yo después voy a cacharrear hacia aquí con esta, me bota el intervalo, o si alguien lo quiere ir haciendo mientras el seminario continúa y me dice si sí les da un intervalo de tratamiento o no. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con la presentación porque estas niñas tienen clínica ahorita a la 1. ¿Ustedes hablaron con el doctor de clínica que estaba en el seminario conmigo? Que de pronto se extendían un poquitico. Sí, nosotros le dijimos a nuestros compañeros que le dijeran. ¿Con quién es? ¿Con qué doctor es? Es que como hoy tenemos una reposición, es un doctor que no hemos visto. El doctor Diego López. Uy, no lo conozco para decirles que lo llamaba, sino, pero no lo conozco. Bueno, sigamos. Espérame. Listo. Listo. Bueno, entonces, pues ya habiendo realizado la anterior actividad, entonces para nosotros saber si el paciente, cada cuánto nosotros debemos citar al paciente en cuanto al riesgo, decimos que el paciente de alto riesgo se debe citar cada 3 meses, un paciente que presenta un riesgo moderado se debe citar de 4 a 6 meses y un paciente de bajo riesgo se debe citar cada 12 meses. Eso según pues, estos autores y también teniendo en cuenta pues, que se le realiza una profilaxis a los pacientes durante 3 meses, una vez al mes, antes de lo que es iniciar el programa de mantenimiento. También contamos con el autor Capillo, él nos da esas clasificaciones dependiendo de la enfermedad que maneja el paciente. Entonces tenemos que un paciente que presenta periodontitis agresiva, que tiene un paciente que se encuentra en tratamiento de ortodoncia periodontalmente comprometido, un paciente que está periodontalmente avanzado y tiene implantes y tiene rehabilitaciones complejas, ese paciente se debe citar cada 3 meses. Un paciente que presenta periodontitis crónica avanzada y tiene periodontitis con bolsas remanentes y tiene mal control de placas se debe citar cada 4 meses. El paciente que presenta lo que es una gingivitis y periodontitis leve, tiene periodontitis moderada y sin bolsas remanentes y maneja una buena higiene oral, se debe citar cada 6 meses. En cuanto a la eficacia del mantenimiento periodontal... Miren, un momento, Karen. Miren aquí las condiciones en las cuales a usted le colocan el paciente dependiendo del diagnóstico, también para ayudarse en esa condición de cada cuento lo tengo que mantener, ¿sí? O cada cuento lo tengo que tratar. Entonces miren que el paciente con diagnóstico gingivitis, silénciame el micrófono ahí un poquitico, Sharon, un momento. El paciente con gingivitis y salud periodontal es ese paciente que usted lo puede citar 1 o 2 veces al año, porque es un paciente que está estable y que se está cuidando. ¿Cuál es el paciente en el que usted tiene que enfocar su terapéutica? En ese paciente que ya tiene condiciones de severidad altas, ¿sí? Ese paciente periodontitis 4, periodontitis 3, ¿listo? Miren que el periodontitis 2 quizás les pueda dar un rango que es donde podríamos decir y con periodontitis crónica, porque es que si ustedes ven el diagnóstico, esto es febrero de 2011, por eso es que ellos hablan de periodontitis crónica y periodontitis agresiva. Pero si lo establecemos hoy, ¿sí? Yo les podría decir que el paciente de gingivitis, salud y por ahí periodontitis 1 entraría en esa condición de 6 meses. Pero miren que por lo menos cuando dábamos la herramienta de PerioTools nos mandaba prácticamente el paciente con bolsa de 5, que es periodontitis 1 o periodontitis 2, de una no lo mandaba a alto riesgo,
¿sí? Entonces tengan también mucho cuidado en cómo enfocan y tengan en cuenta también esos factores de riesgo asociados que les pueden generar o modificar el cambio en esa condición de definir al paciente en su terapia de mantenimiento. Y obviamente las periodontitis avanzadas, periodontitis 3, 4 son periodontitis con progresiones BC, son progresiones que se les van a requerir seguimiento y manejo más continuo. O sea, el paciente que usted lo tiene con periodontitis 3 o periodontitis 4 en un grado de progresión B o C, ese paciente no es un paciente de 6 meses, es un paciente de 3 meses y que tiene que estar ahí encima. ¿Para qué? Para disminuir riesgo de pérdida dental, disminuir riesgo de reincidencia de enfermedad periodontal y obviamente disminuir riesgos de reincidencia de bolsas, de daños o de condiciones que me afecten el tejido. ¿Listo? Sigue con la exposición, Sharon. Listo. Entonces aquí vamos a hablar de la eficacia de la terapia periodontal de apoyo. Entonces, como primera instancia, vamos a tener que pues una higiene y una terapia periodontal supra y subgingival, pues de una forma profesional y con una frecuencia pues repetitiva, o sea, con los controles de mantenimiento y con el control de nuestro paciente, realizándose una buena higiene, va a tener un efecto significativo sobre nuestra salud oral. Vamos a tener que una meticulosa pues higiene oral, una buena enseñanza a nuestro paciente a realizar su técnica adecuada, un raspaje y un alisado radicular y pues un seguimiento periodontal durante 2 años, pues se ha demostrado científicamente de que esto tiene efectos positivos ante una enfermedad periodontal. Entonces tenemos que, ¿qué evaluamos durante una terapia de mantenimiento? Vamos a evaluar como primera instancia, pues la actualización de historia médica y pues nuevos datos relevantes que hayan dentales. Vamos a hacer revisión de radiografías, vamos a hacer de nuevo examen extra e intraoral, vamos a ver nuestro examen periodontal, vamos a hacer de nuevo todo nuestro examen periodontal, vamos a hacer un raspaje y un alisado radicular, vamos a ver los puntos de contacto, si tenemos la oclusión alta, vamos a ver el índice de placa y pues vamos a evaluar nuestro factor de riesgo, ya sea sistémico, genético, vamos a evaluar pues todos estos factores que tenemos que nos van a hacer que sea pues más predisponente nuestra enfermedad. ¿Cuándo empezar a hacer el protocolo de mantenimiento? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta que es muy importante saber que cuando se va a evaluar el resultado del caso, pues para decidir nosotros si ya es el momento de hacer un mantenimiento, tenemos que tener en cuenta que el epitelio unido se restablece de 1 a 2 semanas. La reparación del tejido conectivo se da más o menos entre 4 y 8 semanas. Sharon, un paréntesis, un momentico. Estaba revisando PerioTools y PerioTools, si ustedes entran a ese otro link que pone ahí ellos cuando dicen nueva herramienta, sí les permite sacar intervalos de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que hacer todo el periodontograma ahí, porque ahí sale como un periodontograma, entonces tienen que anexar los datos por lo menos de sangrado, bolsas, presencia de placas, si hay, si no hay placa, listo, y ahí le saca con los datos. Él llega y coge track y saca y arroja el componente de herramienta de intervalo de mantenimiento, entonces se lo saca. Entonces, ojo que está buena esa herramienta, esa parte yo no la conocía de PerioTools y la acabo de conocer y es buena esa parte. Listo, sigue echando. Listo, entonces tenemos que pues la repoblación bacteriana subgingival más o menos se da en unos 2 meses. El tejido blando tiene su cicatrización más o menos de 4 a 8 semanas y el tejido duro cicatriza de 3 a 4 meses. Entonces, dependiendo de estos tiempos de cicatrización, pues vamos a tener nosotros en cuenta cuándo vamos a empezar nuestra terapia de mantenimiento como primera instancia. El cumplimiento es un factor que nosotros, pues los odontólogos, podemos controlar. Digamos que prácticamente lo podemos controlar parcialmente. Pues es algo que no se puede mejorar ni podemos, no está en nuestras manos definitivas cambiar fácilmente. El cumplimiento de las visitas de mantenimiento pues es importante pues para nosotros lograr ver unos resultados exitosos en nuestras terapias. Hemos encontrado que hay factores que pueden predisponer al paciente para no cumplir. Un ejemplo podría ser la edad,
el sexo, el dolor que causa pues la terapia periodontal, obviamente pues problemas económicos. Bueno, aquí pues para saber nosotros la importancia del cumplimiento del paciente al mantenimiento tenemos este artículo que es llamado Impacto del cumplimiento del paciente en la pérdida de dientes durante la terapia periodontal de apoyo. Es una revisión sistemática y un metaanálisis de Yuan y sus colaboradores de la Journal of Dental Research del 2015. Este tuvo como objetivo principal analizar la relación entre el cumplimiento del paciente en la terapia periodontal y la pérdida de dientes. Los materiales y métodos que utilizaron ellos fue en Prisma. Ellos vieron el grado de cumplimiento de la cita de los pacientes, la cual pues afectaba el factor de riesgo. Los criterios de inclusión de ellos fueron, incluyeron artículos que fueran en inglés, incluyeron estudios que proporcionaran pues unas pautas para una buena terapia. El número que ellos incluyeron de pacientes no fue inferior a menor a 10 pacientes entre estos. Entonces, la estrategia de búsqueda que ellos tuvieron, aquí tenemos que ellos hicieron unas abreviaciones. Entonces, CR lo vamos a encontrar como cumplidores regulares, que estos pues cumplieron todas sus citas hasta el final. CI lo vamos a encontrar como cumplidores irregulares, que estos no cumplieron pues adecuadamente todas las citas. Pues el resultado que vamos a tener como primero es comparar el riesgo de la pérdida de dientes entre el grupo RC y el grupo de cumplidores. Los irregulares fue el consciente de riesgo pues que estaba combinado en dientes de RTL, la razón de riesgo y la razón de riesgo de pérdida de dientes, que se calculó pues que dividían el riesgo de pérdida de dientes en el grupo de RC por los riesgos que perdían los dientes. Entonces ya lo vamos a entender más fácilmente acá, a continuación. Los resultados, ellos encontraron 710 artículos, los cuales excluyeron 685, pues por motivos de que no contaban con métodos de inclusión que ellos querían, quedando 25 artículos, los cuales incumplían los criterios. De estos 25 artículos, 11 fueron pues los que eligieron los datos, pero 3 de estos se excluyeron por tener la misma cohorte para un paciente, para estos pacientes. Entonces, como total, ellos van a hacer un análisis de 8 artículos que incluyeron en el final. Entonces, como primera instancia, aquí tenemos un diagrama de Forex, que el cual vamos a ver que el cuadrito que tenemos va a ser la muestra, el cuadro y la línea horizontal en ellos va a ser nuestro nivel de sesgo. La línea que tenemos intermitente en modo vertical va a ser si tiene el valor significativo que tenga, y el rombo pues va a ser el que nos va a dar pues la medida ante eso. O sea, va a ser como nuestro resultado. Entonces, en este cuadrito podemos observar que tenemos los autores en los años que ellos pues evaluaron. Y aquí lo que estamos viendo, como lo dice abajo, donde dice figura 2, el riesgo relativo que está dentro de los intervalos de confianza. Entonces, aquí podemos observar que dice en la tabla 0,20 el riesgo relativo, y pues podemos concluir ante ellos. Al final dice donde se encuentra el rombo, nos da como una sumatoria, digamos un promedio, el cual nos va a arrojar que pues no hay razón de riesgo para tener pérdida de dientes. En lo que vamos a observar es la diferencia de riesgo. Entonces, como lo podemos ver, en la diferencia de riesgo tampoco encontramos un valor relativo para poder nosotros concluir que pues hay mayor pérdida de dientes. Y en este tercer diagrama de Forex nos van a evaluar diferentes. Entonces, en nos van a evaluar la razón de riesgo con unos criterios estrictos y unos criterios generalizados. Y pues aquí, como lo podemos observar, igualmente nuestros valores son de 0,20, 0,32, 0,37, o sea que estos no sobrepasan nuestro nivel que tenemos al límite. Entonces, básicamente podemos concluir que pues no es un riesgo.
Como conclusión, el grado de cumplimiento pues, de este se relaciona relativamente con la pérdida de riesgo de dientes. El cumplimiento pues, regular a las citas por parte del paciente durante la terapia pues, puede reducir la pérdida de dientes. Aquí tenemos este otro artículo, el cual nos Un momentico, ayudará. Sharon. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con esta revisión? No, si quieres dejar las conclusiones, no es lío. ¿Listo? Lo que pasa es que ellos querían evaluar aquí qué pasaba con el paciente que era cumplidor versus el paciente que era no cumplidor. ¿Sí? Y definir si el que usted fuera cumplidor o no cumplidor ayudaba a que perdiera menos dientes. Después de la terapia periodontal, o sea, ustedes hicieron la terapia periodontal y después de la terapia periodontal, ¿qué pasaba con ese paciente que era más cumplidor o el que era menos cumplidor? En la revisión ellos encontraron una heterogeneidad muy grande, ¿sí? Es decir, encontraron mucha diferencia entre los artículos y no pudieron generar una conclusión completamente precisa, ¿sí? Que era lo que estaba diciendo Sharon ahí con respecto al riesgo. Ella decía, no se llegaban en algunos artículos al riesgo completo, en otros sí, entonces en otros no. Entonces ellos al final quedaron con la condición de decir, bueno, el cumplimiento regular de las citas por parte del paciente puede reducir el riesgo. Ellos lo dejaron como puede, ¿sí? Ellos al final les tocó concluir ese puede, fue por esa condición que encontraron de heterogeneidad. ¿Listo? Entonces no pudieron generar como una definición exacta en decir, mire, si el paciente va a mantenimiento, va a perder menos dientes. Eso fue lo único que no pudieron. Sí encontraron que quizás algunos artículos evidenciaban, o algunos reportes de lo que ellos habían hecho, encontraban que el paciente cumplidor podría tener una menor tendencia a pérdida dental. ¿Listo? Pero ellos al final ahí dijeron, ya como tal, que eso genere un riesgo, no lo podemos definir, ¿sí? Y no podemos definir que haya más riesgo de pérdida dental al paciente que no cumple. Pero sí podemos decir, ¿sí?, que el paciente que asiste juicioso a terapia periodontal puede presentar menos pérdida dental. ¿Listo? Por eso es que esa revisión está bastante enredadita y tenía ese complique en su interpretación, ¿listo? Pero ese fue el punto que dieron ahí, como que sí, como que no, entonces como que el paciente no cumplidor sí perdía dientes, pero no pudieron llegar a una conclusión totalmente exacta para definir y decir, sí, el paciente que no cumple sus citas pierde más los dientes. Los puede perder, ¿listo? Pero no pudieron llegar a una conclusión estadísticamente significativa y a un valor totalmente real. ¿Listo? Sigue, Charo. Listo, entonces aquí tenemos este artículo, el cual nos va a ayudar pues como a tomar una decisión de mantenimiento en cuanto a dientes o a implantes. Son decisiones pues digamos jerárquicas sobre dientes pues versus implantes en el paciente pues periodontalmente susceptible. El dilema moderno de donos y colaboradores es del Periodontology 2000 del 2012. Entonces, tenemos aquí que la primera pregunta, ¿es predecible el tratamiento de la enfermedad periodontal? Ese fue el artículo que montaron, ¿cierto? Sí, doctor. Ah, bueno. ¿Y conducirá a la supervivencia? Entonces, ¿quién me responde esa ahí rápido? ¿Quién se lo leyó? A ver, preguntemos por aquí. Cojamos a David, que todavía viene en el bus o en el carro. David. Doctor, ¿Es predecible el tratamiento de la enfermedad periodontal y conducirá a supervivencia a los dientes con afectación periodontal? ¿Qué decía el artículo? doctor, depende del grado de enfermedad periodontal que tenga el paciente. Ok. Sharon, ¿qué respondía ese artículo? Vamos a ver si respondió lo mismo que David. Que sí. Listo, doctor. Entonces aquí podemos ver, pues encontramos los autores, encontramos el número de pacientes que ellos evaluaron. Vamos a ver, digamos, el primero, Tonetti y colaboradores. En un número de pacientes de 273 pacientes, ellos van a ver, pues tenemos el tipo de estudio inicialmente, el número de pacientes, la media de pacientes de edad, la media de rango en sus años pues, de seguimiento, el número de dientes perdidos y lo importante aquí va a ser el predominio de pacientes que pues están perdiendo dientes y el número de medio de dientes perdidos entre los pacientes que ya tenían perdiendo dientes. Entonces, vamos a evaluar, diga, el primero, Tonetti. En 273 pacientes, ellos vieron que el predominio de pacientes que perdían dientes era de 41.
y el número de dientes que ya eran dientes perdidos era de 2.4. El siguiente autor evaluó 109 pacientes, el cual encontró que el predominio de pacientes que tenían perdido dientes era de 64 y el número medio de dientes perdidos entre los pacientes que tenían dientes perdidos era de 2.9. Como lo vamos a evaluar de aquí para abajo con todos nuestros autores, pues podemos ver que es un rango relativamente alto y pues el que tiene que tenerse a consideración. Entonces, a raíz de eso, vamos a ver el siguiente diagrama, el cual aquí en este diagrama nos va a mostrar, pues, digamos, una reducción aceptable de altura ósea y un nivel real de altura ósea, digamos. En paciente de 40 años, este era un paciente de 40 años que padece una enfermedad periodontal, lo cual lo conducirá a una mayor reducción de altura ósea. Y pues posteriormente a esto a una pérdida de dientes, si no se somete a un tratamiento periodontal. Entonces, como vamos a ver aquí, la línea verde vamos a ver que es la línea aceptable, la línea rojita va a ser la línea real y la línea intermitente va a ser pues la línea estimada. Entonces, un paciente pues con esta puntuación, ya sea que se desvía a lo aceptable, en cualquier edad, pues constituye a un paciente que va a ser de un mayor riesgo para que tenga una pérdida ósea e incluso pues para que tenga una pérdida de dientes a una edad temprana, pues a menos de que proporcione una terapia periodontal adecuada. Aquí en este paciente, que vemos que es un paciente de 40 años, podemos ver que tiene bastante pérdida ósea, lo cual podemos concluir pues de que dado lo anterior, pues en este artículo nos presentaba un caso, el cual es una paciente, una mujer, que no era fumadora, tenía 34 años, pues Espera un está momento. diagnosticada. Necesito que alguien me haga un fa, no sé, alguno de los de Cali, listo. Como van a entrar a clínica, si el doctor ve que de pronto dice, no, que Sharon y Karen tienen que estar y de pronto no las deja pasar a ellos dos un ratico más, me avisan para yo mandar a estas niñas para la clínica para que no les van a poner problema, listo. Pero Antonito, ¿quién me va a ayudar ahí, mejor dicho? ¿Quién va a ser el alma caritativa? Doctor, Doctor, ya le nosotros vamos a preguntar. Hágale pues, Margarita, y me avisas, ¿listo? Sigue, Sharon. Bueno, entonces esta paciente es diagnosticada como periodontitis agresiva generalizada, pues lógicamente pues por el año del artículo pues vamos a tener esos diagnósticos. En el maxilar pues superior tenemos que perder alrededor del 60% pues de su soporte óseo, lo podemos ver ahí en todas las radiografías. Sin embargo, ellos indicaban ahí que pues clínicamente no era tan relevante su movilidad dental. Aunque ellos decían que corría el riesgo de perder los dientes más o menos a una edad de 40 años, o sea que si tenía 34 años, apenas le quedan 6 años, pues si no se sometía a un tratamiento. La mayoría, pues ellos decían que los dientes superiores tenían un pronóstico cuestionable, mientras que en los dientes inferiores el pronóstico era regular. Ellos plantearon dos opciones de tratamiento. Primero, era conservar todos los dientes mediante un tratamiento periodontal y pues lógicamente seguido por un programa de mantenimiento. El segundo tratamiento que le plantearon a ella era la extracción de la mayoría de los dientes en la arcada superior con un reemplazo de una prótesis parcial fija o una prótesis removible convencional. Entonces, esto con el tal de prevenir si la paciente, digamos, no iba a asistir a sus controles, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar la paciente que eligió el primer tratamiento. Esta paciente se muestra a los 10 años después de la terapia periodontal. No le hicieron terapia quirúrgica, solamente le hicieron terapia a campo cerrado. Esta incluyó la extracción de todos los segundos molares y del diente número 21. Seguida pues ahorita sí, hicieron un colgajo, un desbridamiento en la parte posterior y realizaron una prótesis parcial fija de 3 unidades.
Luego el paciente pues lo inscribieron a un programa de tratamiento periodontal de apoyo. Ese programa lo llamaban ahí tratamiento periodontal de apoyo de alta calidad para el control de infecciones. Y este incluía cada 3 años, cada año, un refuerzo de higiene oral, un raspaje y alisado radicular, subgingival, pues según fuera necesario para los pacientes, y durante 3 meses después de la operación y cada 6 meses a partir de después de esos 3 meses. El resultado de este tratamiento pues fue muy exitoso. Es un tratamiento que pues ellos tomaron como decisión la extracción y posterior a eso pues hicieron un tratamiento con implantes. En este caso pues podemos nosotros ver que incluso cuando el pronóstico es degradable, tenemos digamos, una degradación periodontal avanzada, puede tratarse con éxito mediante una terapia periodontal convencional. Podemos destacar incluso que el tratamiento periodontal se puede posponer, digamos, las extracciones y detener el tratamiento con implantes durante muchos años. Y a la vez estamos ganando, digamos, tiempo y conciencia a la paciente para que en llegado caso necesite y quiera tomar el tratamiento con implantes, pues la paciente ya esté consciente que tiene que ser rigurosa en sus mantenimientos. Entonces, tenemos una pregunta. ¿Cuál es la rehabilitación protésica del paciente periodontalmente comprometido con un soporte dentario o con un soporte de implantes de reconstrucción? Entonces, tenemos que un manejo que tengamos para un paciente que esté periodontalmente comprometido, que tenga una periodontitis avanzada, puede incluir la extracción de los dientes que estén con más afectación y se le dé un reemplazo de dientes con, digamos, a los dientes que estén con un pronóstico desfavorable. En estos pacientes, digamos, hay 3 opciones para la rehabilitación. Entonces, podemos encontrar prótesis fija con soporte dentario, prótesis parciales fijas soportadas con implantes y prótesis parciales removibles. Y sin embargo, ellos recalcan, como pues lo hicieron con la paciente y lograron demostrar, de que no es necesario extraer los dientes, que se haga la exodoncia ya a últimas instancias. Aquí vamos a ver otro caso. Este es un paciente de 46 años. Fue diagnosticada como una periodontitis crónica generalizada. En los dientes que ellos diagnosticaron fue en el 16, en el 12, en el 11, el 21 y el 22. Esos eran los que tenían generalizada, crónica. Estos le dieron un pronóstico periodontal desfavorable y que podían considerar que el diente 15, 13 y 23 tuvieran un pronóstico cuestionable. ¿Ya a qué dan esto? Ya que ha perdido al menos 1/3 de su soporte óseo y presenta una movilidad pues que se veía aumentada. Y los dientes 17 y 25 pues periodontalmente están bien. El pronóstico general pues de todos los dientes, digamos que ellos lo dejaron como cuestionable mientras que hacían el tratamiento periodontal. Entonces, las 2 opciones que ellos le plantearon para el tratamiento de él fueron, una, igualmente, extracción de todos los dientes, seguida con una dentadura provisional inmediata y finalmente iban a rehabilitar con una prótesis soportada por implantes. La segunda fue extracción de todos los dientes, los cuales ellos veían reservados, por los que no tenían realmente esperanza, hacer provisionales con un puente acrílico temporal y posterior a eso hacer una cirugía de eliminación de bolsas de los dientes que estuvieran, digamos, dudosos a que se pudieran salvar. Y pues finalmente, después de la reevaluación de 6 a 12 meses, el resultado de la dentadura de prótesis parcial fija, pues digamos que fue exitoso. Entonces, ante esto, aquí podemos ver que como teniendo en cuenta a la respuesta que hicimos al principio, que cuál es la rehabilitación protésica del paciente periodontalmente comprometido con soporte dentario o con soporte de implantes de reconstrucción, se puede anticipar, digamos, una tasa de supervivencia y un éxito comparable después de una restauración protésica, que sea con dentaduras parciales fijas o soportadas.
Entonces podemos concluir que, uno, pues podemos mantener nuestros dientes hasta última instancia en la boca si lo manejamos adecuadamente. Y dos, que si nosotros hacemos una rehabilitación, y es una rehabilitación bien adaptada y bien adecuada, pues también nuestros dientes van a responder favorablemente, siempre y cuando estén en una terapia de mantenimiento. Entonces, los implantes dentales presentan un mejor pronóstico y menores complicaciones que los dientes periodontalmente comprometidos, pero que están tratados. Entonces tenemos que, pues, la supervivencia de los implantes significa que el implante todavía está en su lugar, ¿cierto? Sin nosotros considerar que tiene un factor biológico, ni que tiene complicaciones de nivel de inserción o función. Entonces, aunque hay muy pocos estudios que demuestran la tasa de supervivencia, los que hay demuestran que la supervivencia estimada es de 10 años. Entonces encontraron que para coronas de un solo implante fue del 96.3%. Para reconstrucciones que eran de implante e implante era del 92.8%. Y para reconstrucciones de implante-diente era del 82.1%. Entonces, pues tenemos que relativamente sus resultados fueron relativamente altos, entonces tienen una buena tasa de supervivencia. ¿Qué complicaciones biológicas nosotros podemos obtener? Pues mucositis y perimplantitis. Pues mucositis, como un breve resumen, pues es como la presencia de inflamación que nosotros tenemos en la mucosa que está rodeando nuestro implante, pero no tenemos pérdida ósea. Y la perimplantitis ya se describe como, además pues de esa inflamación que se da alrededor de la mucosa, pues ya tenemos pérdida de nuestro soporte óseo. Estas son unas complicaciones que podemos tener. Como conclusión, tenemos que los dientes pueden durar mucho tiempo, incluso los dientes que están periodontalmente comprometidos, pero que son bien tratados. Tienen una tasa de supervivencia del más del 90%, y pues la supervivencia de 10 años de los implantes varía entre el 82 y el 94%. Esto lo recalcamos que esos implantes que ellos tomaron en cuenta en ese artículo, pues que esos ya no están en la actualidad. Entonces, probablemente pues pueden cambiar algunos rangos de resultados. Entonces aquí tenemos una pregunta. ¿Es predecible el tratamiento de la perimplantitis? Bueno, tenemos que pues la perimplantitis pues es un problema clínico que va, digamos, avanzando más rápidamente incluso que cuando nos afecta un diente. Si inicialmente se tiene que tratar, digamos, por medios quirúrgicos, se han evaluado diferentes técnicas, como un ejemplo la cirugía receptiva con colgajos reposicionados apicalmente y luego pues una regeneración osseada, ya sea con injertos o sin injertos, pues hacer descontaminación de la superficie. Tenemos que si este tratamiento de una perimplantitis es aceptable a largo plazo, pues debido a que la perimplantitis se torna agresiva, o sea, es muy agresiva, pues aún no han encontrado, digamos, métodos en los cuales ellos evalúen de cuál sea el mejor tratamiento para detener efectivamente una perimplantitis. Bueno, ¿existe el riesgo de una mayor progresión de la enfermedad posterior a pérdida de dientes después de completar el tratamiento periodontal? Pues como respuesta tenemos que es probable que nuestros pacientes que padezcan de una enfermedad periodontal avanzada presenten una mayor sitios con profundidad sondaje y pérdida de dientes que los pacientes con una enfermedad moderada, lo que indica pues como experiencia que esto ofrece, digamos, una estimación clínica de que el paciente puede estar más susceptible a enfermedad periodontal como tal. Los pacientes que han sido, digamos, ya diagnosticados y clasificados, que están bien mantenidos, que tienen digamos, un compromiso, pues van a tener una tasa de supervivencia de dientes muy alta. Como conclusión, tenemos que la progresión de la enfermedad periodontal y la reinfección en los sitios, así como la pérdida de dientes, pueden ocurrir a pesar de que esté en el tratamiento, especialmente con pacientes que son altamente susceptibles. Que el paciente ya tenga un historial de periodontitis, pues presenta más
complicaciones cuando nosotros vamos a tomar la decisión de hacer un tratamiento con implantes, o sea que es más susceptible a perder el implante. Entonces, tenemos esta respuesta. ¿Resistirían los implantes dentales de tal riesgo? Entonces, en consecuencia, pues si nosotros consideramos que el tratamiento con implantes en pacientes susceptibles a periodontitis debería ir adecuado a un tratamiento periodontal e incluso, pues digamos, a un retratamiento y debe ir seguido con un profesional y debe estar en un control estricto, pues para prevenir el desarrollo de enfermedades periimplantarias. Y pues esto debe incluir de que nosotros, pues aquí viene pues la importancia de la terapia de mantenimiento, ya sea con dientes naturales o ya sea en implantes. Tenemos el apoyo al régimen de cuidados para implantes colocados en un paciente susceptible a periodontitis. Pues los cuidados, pues tenemos que tener un apoyo que tenga que tener un efecto positivo a la supervivencia, pues ya sea de dientes o implantes. Este es el objetivo principal de la terapia de mantenimiento. Ya nosotros evaluamos dependiendo del nivel de riesgo del paciente, en qué frecuencia vamos a hacer esta terapia periodontal. Digamos que para los pacientes con implantes no se ha evaluado, digamos, un nivel de riesgo diferente, sino que lo vamos a evaluar con el mismo nivel de riesgo de un paciente con dientes. Entonces, tenemos que, si es posible, crear una evaluación de riesgo clínico como guía de decisión, pues para nosotros reemplazar dientes con compromiso periodontal por implantes. Pues para esto, durante una planificación del tratamiento para el paciente que padezca de periodontitis, el objetivo principal debe centrarse, pues, uno, mantener los dientes, como ya lo hemos dicho anteriormente, con una terapia periodontal adecuada, así posponiendo a lo máximo el reemplazo de los implantes dentales. Ya tomar la decisión de reemplazar los dientes que estén comprometidos o no comprometidos con implantes debe basarse en niveles de evaluación. Entonces vamos a evaluar dos niveles. El nivel del paciente, ¿qué vamos a evaluar en el nivel del paciente? Sangrado en la puntuación, pues, al sondaje, prevalencia de bolsas residuales mayores a 5, los números de dientes perdidos, la pérdida de inserción, pues el soporte de nivel óseo, las condiciones genéticas que tenga este paciente, la edad del paciente y los factores ambientales que tenga el paciente. Un ejemplo, si el paciente es fumador. Y pues de esto depende, pues si vamos a evaluarlo como un perfil de riesgo bajo, moderado o alto. Entonces, en la segunda instancia, que vamos a evaluar? El nivel del sitio. Entonces, en el nivel del sitio vamos a evaluar estos parámetros. Primero, si presenta lesiones periapicales residuales, si la altura y ancho del hueso alveolar es el adecuado, si el biotipo de los tejidos periodontales es delgado o grueso, y pues en las proximidades anatómicas vamos a ver si el diente está en una buena posición, si los otros dientes tienen afectación periodontal, si presentan movilidad dental o si presentan bolsas residuales. En esta pirámide vamos a evaluar que los pacientes que se asignan como un perfil de riesgo bajo moderado con complicaciones de implantes, solamente un pequeño porcentaje de ellos presenta, digamos, una susceptibilidad de periodontitis alta y pues presenta complicaciones en los implantes. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar un perfil de alto riesgo? Entonces, en el nivel del paciente, como vimos que se evalúan dos. En el nivel del paciente vamos a ver presencia de periodontitis agresiva, pues índice de placa alta, sangrado al sondaje, tabaquismo, y pues de que presenta, digamos, unas altas exigencias estéticas. En el nivel de sitio vamos a evaluar la calidad, cantidad de hueso alveolar, que eso va a tener como necesidad, pues, que vamos a tener que hacer un aumento del tejido duro y tejido blando, y que los dientes vecinos, pues, presentan compromiso periodontal. Como sugerencia a este nivel de alto riesgo para implantes, debe evitarse las restauraciones con implantes. Ellos en este artículo nos dicen que aquí evitemos eso. En el perfil de riesgo moderado, en el nivel del paciente, vamos a ver que la enfermedad periodontal, en general, pues que se trate con éxito, que el paciente presenta, digamos, un número limitado de bolsas residuales,
presenta, digamos, una higiene oral más o menos no tan aceptable, pues el paciente está preparado para aceptar el resultado estético, el cual va a ser comprometido. Y que, pues, digamos, por su alto costo, él podrá asumirlo o no asumir a que, digamos, mejoremos esa parte estética. En el nivel del sitio vamos a ver que la disponibilidad de hueso alveolar no requiere aumentos quirúrgicos y los dientes vecinos pues pueden requerir un tratamiento periodontal. Como sugerencia a este perfil de riesgo moderado, vamos a tener que la restauración con implantes debe tratarse hasta que las condiciones periodontales pues sean estables, o sea, que llevemos a nuestro paciente a un nivel estable para poder nosotros plantearle un tratamiento con implantes. En el perfil de bajo riesgo, pues vamos a tener un paciente pues, que es sistémicamente sano, que respondió favorablemente a una terapia periodontal, tiene una higiene oral, digamos, adecuada. Digamos, en la parte estética no hay tantas preocupaciones, o sea, y en el nivel de sitio, pues vamos a ver lo contrario a los demás, tiene una cantidad de hueso adecuada y los dientes vecinos pues se encuentran estables hablando periodontalmente. Y en este sitio, en este nivel, pues vamos a decir que en este paciente sí sería posible hacer una restauración con implantes. Bueno, se necesita más formación y experiencia clínica en el tratamiento con pacientes susceptibles a una periodontitis que están destinados a un tratamiento con implantes. Como respuesta, pues un odontólogo general pues no tiene la formación para, digamos, clasificar si un paciente es adecuado o no es adecuado para el tratamiento con implantes. Tiene que ser un paciente que esté capacitado y en una formación de posgrado para hacer y tomar la decisión de que el paciente tiene que ponerse implantes o no. Se puede justificar la extracción de dientes periodontalmente comprometidos y de dientes comprometidos y la sustitución por implantes desde un punto de vista económico. Digamos que para ellos pues se ve más beneficioso en cuanto a lo económico, digamos hacer una exodoncia y realizarse un implante, digámoslo. Pero en tiempo, en cuanto a la estética, ya que sea pues realizar una terapia, se va a causar, digamos, resistencias gingivales y para los pacientes pues esto estéticamente no es aceptable. Entonces podríamos decir que en cuestión de pacientes, la mayoría, digamos que preferirían un implante. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Están los pacientes más satisfechos con la extracción de un diente y un implante que con un tratamiento periodontal? Como lo decíamos anteriormente, pues por la estética, pues estos pacientes, la mayoría que ellos evaluaban pues en el artículo, pues sí estarían más satisfechos estéticamente hablando. Bueno, este punto pues es muy importante. La estética después del mantenimiento periodontal convencional es aceptable como la terapia con implantes. Entonces nosotros podemos recomendar a los pacientes que hagan exodoncias de sus dientes por razones estéticas si las restauraciones protésicas que sean con soportes de implante o soporte diente, pues mejoran la calidad de vida del paciente y pues el resultado estético. Pues prácticamente solamente si el paciente lo requiere y pues si para él la parte estética pues es tan importante y pues le afecta, digamos, socialmente y pues su vida. Bueno, este punto también es importante. Aquí vamos a tener el mantenimiento con uso de antimicrobianos y antibióticos. Entonces, tenemos que en el artículo evaluaban que el uso de antibióticos es un complemento, digamos, eficaz para una terapia de mantenimiento, la cual puede mantenerse durante un periodo de tiempo pues, prolongado. El uso de enjuagues como clorexidina durante 3 años a intervalos variables, pues puede prevenir, digamos, la pérdida de dientes y las bolsas residuales. Pues después del tratamiento inicial, ¿no? Este estudio de la clorexidina lo hicieron a 6 meses. Han evaluado cremas dentales que el sistema de administración antimicrobiana demostró que tienen un porcentaje positivo para nosotros restablecer o mantener nuestra salud periodontal. También tenemos de que cuando se medica mucho el paciente o se le manda mucho antibiótico,
tenemos que el paciente pues crea resistencia a ellos, entonces ya no nos van a hacer efecto esto. Entonces pues también tenemos que saber en qué momento es adecuado mandarlo y en qué momento debemos parar con ellos. ¿Cuáles son las complicaciones pues del mantenimiento periodontal? Uno, pues pérdida de dientes, ¿cierto? Dos, caries residuales. ¿Por qué caries residuales? Pues porque el diente que nosotros hacemos la terapia periodontal, digamos, vamos a eliminar el cemento radicular que está intacto y pues este previene que la caries entre tan fácilmente a la dentina. Y pues esto produce posteriormente a esto, pues que se pueda dar más fácilmente una caries. Podemos tener lesiones endodónticas, abscesos periodontales y pues principalmente sensibilidad. Cuando realizamos una terapia se debe tener en cuenta unos cuidados. Por eso hablaremos en base a este artículo que es llamado Cuidados de apoyo post-tratamiento en la dentición natural y los implantes dentales. Es de Armitage y colaboradores de Periodontology 2000 del 2016. Entonces, principalmente tenemos, pues, odontólogo. Es responsabilidad del profesional de salud certificarse que el paciente adquiera las necesidades para poderse realizar una buena higiene oral. No debemos hacer, digamos, que hincapié o recalcar al paciente cosas que él ya sabe. Si nosotros le decimos al paciente un ejemplo, muéstrenos cómo se cepilla, nosotros ya sabemos que él está haciendo bien. Tenemos que recalcarle lo que él está haciendo mal y lo que está fallando. Como segunda instancia, vamos a tener que el paciente debe demostrar que tiene estas habilidades. Entonces ya la responsabilidad de él, después de nosotros haberles enseñado, que cumpla con ellas, ¿cierto? Pues algunos odontólogos tendemos digamos, a echarle la culpa al paciente por tener una mala higiene oral y pues también puede ser culpa de nosotros por nosotros no inculcarle a los pacientes que deben realizarla bien. Digamos, los pacientes a veces piensan que nosotros estamos para ayudar, pero ya cuando está el daño hecho, pero no nos toman en cuenta o nosotros no nos hacemos tomar en cuenta para saber que nosotros también estamos ahí para prevenir. Y previniendo, ¿cómo lo hacemos? Pues enseñando una buena técnica de cepillado, de utilizar pues todo lo que debemos utilizar. Entonces aquí tenemos dos imágenes que nos tenían en este artículo. En la figura 1, en la A, nos muestra un paciente que se le realizó la terapia. 4 semanas antes de que se tomara la fotografía, vemos que hay signos de inflamación, enrojecimiento. Y en la figura 2 muestra la misma área después de haber hecho un tratamiento periodontal. Entonces este paciente regresó inflamado y todo. Entonces ellos hicieron el colgajo y mira, y podemos observar ahí que hay depósitos de cálculo que encontramos. Entonces, ¿esto por qué sea? Pues porque, digamos, el odontólogo tratante no realizó una buena técnica. Entonces, ellos en que nos inculcaban aquí que la culpa siempre no es del paciente, también es de nosotros. Si nosotros no realizamos una buena técnica, vamos a ver pues que nuestro paciente no tiene mejoras significativas. Bueno, aquí, ¿qué vamos nosotros a evaluar en implantes? Vamos a hacer las mismas evaluaciones que con un diente natural. Vamos a hacer un periodontograma normal, vamos a mirar si está inflamado, vamos a ver si tiene supuración. Si el paciente presenta movilidad, pues tenemos que el implante pues falló, no es exitoso. Digamos que en el artículo hablaban de que algunos autores decían que hacer el sondaje dañaba la unión de la mucosa, pero pues ellos concluyeron en muchos artículos y estudios que hicieron de que hacer un sondaje no daña la unión del implante. Pues digamos que las funciones de los implantes se determinan mirando la oclusión, como lo decía, pues mirando la movilidad. Los instrumentos para nosotros hacer la eliminación de depósitos microbianos que tenemos en la superficie de los implantes, pues los instrumentos que nosotros utilizamos en dientes naturales, pues son muy duros y estos aumentan, digamos, que la probabilidad de dejar, digamos, que rasguños o que perforemos, digamos, o hundamos el implante y pues estas van a contribuir a que en esas zonas pues se creen reservorios microbianos, los cuales nos van a hacer pues que el paciente sea susceptible más a inflamación. Entonces hay unos instrumentos que fueron fabricados, digamos, con materiales más blandos,
Tenemos las curetas de plástico. Ellas tienen una desventaja muy grande, que se fracturan pues muy fácilmente. También tenemos unas curetas que están recubiertas por metales blandos, que son de aleaciones de platino. Y tenemos puntas de ultrasonido, las cuales les hicieron con aleaciones de cobre, y tenemos que podemos hacer pulido con aire, pues ligeramente abrasivo, y esto nos ayudará, pues digamos, a prevenir una mucositis. Entonces, como instancia tenemos que si el paciente nos llega a nuestra consulta con una mucositis, nosotros no podemos dejar que el paciente avance a una periimplantitis. Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para que el paciente no llegue a una periimplantitis. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos anteriormente, tratar una periimplantitis pues es mucho más complejo. Bueno, por aquí ya casi vamos a terminar. Entonces tenemos esta pregunta de que ¿cómo sabemos si está el paciente preparado para un programa de mantenimiento periodontal? Entonces, antes de colocar a un paciente en un programa de mantenimiento, nosotros programamos una visita de evaluación en cual miramos si las instrucciones de higiene oral y los pasos que nosotros hicimos de nuestra terapia fueron efectivos. Esta cita se programa más o menos de 4 a 6 semanas después de la terapia inicial. ¿Cómo determinamos y cómo respondemos esta pregunta? Si el paciente muestra signos mínimos de inflamación, pues podemos decir que el paciente está apto ya para iniciar una terapia de mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta, digamos, que las zonas interproximales pueden tener zonas de inflamación, pero debido a que estas zonas pues son mucho más difíciles hacer su técnica de higiene oral. Pero si el paciente vemos que no tiene mejorías, que sigue igualmente inflamado o no ha disminuido ni el 50% de su inflamación, pues este paciente no es apto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Retrocedernos a la primera fase, volver a enseñarse el higiene oral, volver a hacer una terapia, hasta que el paciente se encuentre en un estado aceptable para poder nosotros pues mandarle una terapia de mantenimiento. Como último, y pues lo más importante, ¿es efectiva la terapia de mantenimiento? Pues con todo lo visto anteriormente, pues tenemos que sí, obviamente es efectiva la terapia de mantenimiento. Comprobado científicamente, los pacientes que tienen más probabilidad de conservar sus dientes en comparación con aquellos que no reciben una terapia periodontal. Aunque tenemos que el tratamiento puede fracasar si nosotros no hacemos un buen planeamiento que no esté bien planificado y pues ejecutado adecuadamente, puede fracasar. Y ya sea el mantenimiento de implantes o el mantenimiento en dientes naturales, son necesarios para un éxito a largo plazo de mantener, pues digamos, nuestro diente, nuestro implante en boca. Como conclusión final, muchas gracias. Devuélvele un momento, por favor, Sharon. Esto, por favor, necesito que todos le tomen un pantallazo mental y que se lo graben, mejor dicho, para toda su carrera, para toda su profesión y para toda su vida como periodoncistas. ¿Es efectiva la terapia de mantenimiento? Sí es efectiva, ¿sí? Los pacientes con terapia tienen más probabilidad de conservar sus dientes en comparación con aquellos que no reciben la terapia. Puede que fracase el tratamiento de los casos en programa de mantenimiento que no está bien planeado y bien ejecutado. Y la terapia de mantenimiento periodontal y la terapia de implantes con apoyo son necesarias para el éxito a largo plazo. Ahí es donde está el éxito y aquí hemos hecho esto, tómenle como siempre les digo, doble parpadeo, pantallazo mental en ese cerebrito y que les quede esto, mejor dicho, grabado para siempre, ¿sí? El mantenimiento es necesario y extremadamente efectivo para que sus terapias periodontales funcionen. Si su terapia periodontal usted no le aplica un mantenimiento adecuado, usted puede tener las manos más hábiles para hacer raspaje y alisado radicular, no le va a funcionar y el paciente no va a ser exitoso en el tratamiento. ¿Listo? Muy bien, niñas, felicitaciones, bien ordenadito el seminario, bien llevadito. Me le quitaron todo ese texto que al principio me le tenían, listo, para que vean que sí se puede hacer un seminario con poquito texto en las diapositivas, listo, y se puede presentar y se puede dominar bien el tema, listo. Nos vemos en 8 días para el parcial, listo. Entonces, creo que van a ser virtuales hasta el momento lo que me han informado, entonces yo creo que si algo les va a tocar, si van a tener clínica o algo, les va a tocar llevar el computador o averigüen ahí con la doctora Paula o algo, cómo se va a manejar esa parte de parciales, si van a tener parciales y clínica, listo, para que no haya ningún problema. Hablé con la doctora Paula Colmenares y les dije que ustedes iban a entrar a tarde clínica, listo.
Entonces, si algún problema me escriben y yo le escribo a la doctora Paula y le digo que me las dejen entrar a la clínica. ¿Listo? Bueno, doctor, Pues muchas nada, gracias. Que esté muy bien. listo. Corran Hasta por Aquí luego. estábamos Que hablando les con el rinda. doctor, no tienen problema, pueden entrar, bueno. que no pasa nada. Les dio bueno. permiso. Gracias. Listo. Que ya van para allá, dígale al doctor. ¿Listo? Chao. O sea que si después de la 1:30 ya no es problema mío. ¿Listo? Chao. Listo.